Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en la historia de la educación infantil en la España del siglo XIX. Vamos a desgranarla de una forma muy estructurada, perfecta para entender todas las claves y, ¿por qué no?, para preparar un buen tema de desarrollo. A ver, durante todo el siglo XIX hubo una pregunta, una tensión constante que lo definió absolutamente todo. La escuela de los más pequeños, ¿para qué sirve? ¿Es un sitio para cuidarlos, para tenerlos recogidos, o es de verdad un lugar para educarlos? Esta duda es la columna vertebral de toda esta historia. Así que empezamos. Este va a ser nuestro recorrido. Seguiremos un orden cronológico, que siempre ayuda a aclarar las cosas. Empezaremos por las primerísimas escuelas, veremos qué pasó cuando el Estado metió mano con sus leyes, descubriremos una idea, revolucionaria que vino de Alemania y, para terminar, analizaremos cómo España la adaptó a su manera. Venga, pues vamos a la primera parada. Antes de nada, hay que situarse. ¿Cuál era el ambiente en Europa? ¿Qué nombres se usaban? Entender esto es fundamental para ver por qué en España pasaron ciertas cosas y no otras. Antes de centrarnos en España, un vistazo rápido al resto de Europa. Como vemos, cada país tenía su propio modelo y su propio nombre, y ojo, que cada término esconde una filosofía distinta que de una forma u otra acaba influyendo aquí. El nuestro, Escuela de Párvulos, por ejemplo, viene del latín parvus, que significa pequeño. Un detalle curioso. Mirad, una forma muy útil de estructurar este tema, sobre todo de cara a un examen, es dividir el siglo en dos fases súper claras. Una primera etapa, que va más o menos hasta mitad de siglo, movida sobre todo por iniciativas privadas, por la filantropía, y una segunda fase, ya con la ley Moyano, donde el Estado entra en juego y empiezan a llegar ideas pedagógicas de fuera. Las primerísimas escuelas nacieron por pura necesidad. Pensemos que estamos en plena revolución industrial. Su función era sobre todo asistencial. ¿Qué significa esto? Pues que eran un lugar seguro donde cuidar a los hijos e hijas de las madres trabajadoras. Un servicio de custodia, vamos. Y claro, detrás de estos inicios siempre hay nombres propios, personas con visión de futuro que pusieron en marcha la primera escuela en Madrid, y lo hicieron con una doble misión muy inteligente. Por un lado, querían que fuera una escuela modelo para que otras la copiaran, y por otro, que sirviera para formar allí mismo a los futuros maestros. Una idea redonda. Y con esto saltamos a esa segunda fase que decíamos. Vamos a ver cómo la primera gran ley de educación del gobierno cambió las reglas del juego, aunque fuera de una forma un poco indirecta. A ver, la famosa Ley Moyano fue la primera gran ley de instrucción pública de España, pero, y aquí está el detalle, no reconoció la educación infantil como una etapa educativa propia. Eso sí, obligó a crear escuelas de párvulos en las capitales de provincia y en pueblos grandes. Fue un empujón, sí, pero un empujón un poco ambiguo. Pero lo interesante es que el cambio no vino solo por la ley. En esta época, la propia idea de quién debía enseñar a los más pequeños empezó a dar un vuelco. En un congreso pedagógico clave, en 1882, se llegó a una conclusión que lo cambiaría todo. Se consideró que las mujeres, por su naturaleza, eran más adecuadas para esta tarea. Y así, ni más ni menos, empezó la feminización de la docencia infantil en España. Bueno, y mientras todo esto se cocía en España, en Alemania estaba surgiendo una idea. Una auténtica revolución que iba a poner patas arriba el modelo puramente asistencial que teníamos aquí. El padre de esta revolución fue Friedrich Fröbel. Su filosofía era preciosa. Veía al niño como una planta que necesita cuidados, cariño y un buen ambiente para crecer sano. Por eso creó el Kindergarten, que literalmente significa jardín de infancia. Un espacio para crecer jugando, observando y creando. Y el corazón de su método eran los llamados dones. Ojo, no eran juguetes sin más. Eran una serie de materiales muy bien pensados, diseñados para enseñar conceptos abstractos a través de la manipulación y el juego. Eran, como su nombre indica, regalos para el aprendizaje. Fijaos qué bien pensado estaba. No eran objetos al azar. Cada don era un paso en una escalera de aprendizaje. Un camino diseñado para guiar al niño desde lo más concreto, como una bola de lana, hasta ideas mucho más complejas como la simetría o la geometría. Y para complementar los dones estaban las ocupaciones. ¿Y qué eran? Pues básicamente actividades manuales para que los niños desarrollaran su motricidad fina, su coordinación y su sentido artístico. Esto resume a la perfección su filosofía. El aprendizaje no era sentarse a memorizar, sino que era experimentar, construir, crear, expresarse con las manos. Una idea que hoy nos parece muy normal, pero que en aquel momento era rompedora. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasó cuando esta idea alemana tan radical y moderna aterrizó en España? Pues, como os podéis imaginar, no fue un simple copia y pega. Se adaptó, o mejor dicho, se transformó. Esta tabla es oro puro para entender lo que pasó. Es la clave de la versión española.
Se importó el nombre, Jardín de Infancia, que sonaba muy moderno, pero el espíritu se quedó por el camino. Fijaos, la idea original de Froebel sobre el juego y la creatividad se convirtió aquí en un modelo mucho más tradicional, centrado en la moral, la disciplina y en dar instrucciones básicas. Se perdió la esencia. Venga, y ya para rematar, vamos a nuestra última sección. Hagamos balance. ¿Cuál era la foto del sistema cuando acabó el siglo XIX? Vamos a verlo en cifras y sobre todo en espíritu. Después de todas estas décadas de idas y venidas, España tenía cerca de 1000 escuelas para niños pequeños. No parece una mala cifra, ¿verdad? Pero la clave no está tanto en el número, sino en quién era el dueño de esas escuelas. Y este gráfico lo dice todo. El sistema dependía de forma brutal de la iniciativa privada. El 60% de las escuelas eran privadas, muchas de ellas, además, gestionadas por órdenes religiosas, lo que no hizo más que reforzar ese carácter asistencial y moralizador del que hablábamos. Y para rematar, ocurrió algo que muchos historiadores consideran un paso atrás clarísimo. La supervisión de estas escuelas se entregó a una junta de señoras, un patronato de damas de la aristocracia. Con esto, oficialmente la educación infantil volvía a estar ligada a la caridad, a la beneficencia, en lugar de a la pedagogía. Vale, entonces, para resumir, si tuviéramos que sacar las ideas clave de todo este análisis, ¿cuáles serían? Pues primero, esa tensión constante entre el modelo de cuidar y el de educar. Segundo, una ley, la Moyano, que dio un empujón pero sin una visión educativa clara para esta etapa. Tercero, el modelo revolucionario de Froebel, que llegó, sí, pero se transformó en una versión a la española, mucho más tradicional. Y en resumen, el sistema creció, pero el conflicto de fondo seguía ahí, sin resolver. Y esto nos deja con una reflexión final que es tremenda. Después de un siglo de avances, de leyes, de debates, de nuevas ideas, el siglo XIX terminó exactamente con la misma pregunta con la que había empezado. Y esa pregunta, la de si la escuela es para cuidar o para educar, sería la gran batalla del siglo XX.